El agua es algo fundamental en nuestras vidas. Sin embargo, la mayoría de las personas ignoramos cómo es exactamente el proceso de distribución, purificación, etcétera, para que el agua llegue potable hasta nuestras canillas en nuestras casas. Pero supongamos que en este mismo momento, mientras ves este video, algo terrible empieza a suceder con el agua del país. Muchos metros bajo tierra se está generando algún tipo de contaminación y el agua que consumimos de nuestras canillas, a kilómetros de donde estamos, se está corrompiendo. En un principio no lo sabríamos, no lo notaríamos. Es algo que está pasando bajo tierra y a montones de kilómetros de donde estamos. Pero eventualmente las consecuencias nos van a atrapar y finalmente nos terminaría afectando muy seriamente el agua en mal estado. Nos enfermaríamos y hasta moriríamos. Entonces hay que tomar algún tipo de medida al respecto, detectar el problema y solucionarlo. Pero claro, esto implicaría estar 2 días sin agua y que después el servicio sea un poco más caro por el gran costo del arreglo. Es ahí donde, aunque te parezca increíble, mucha gente se pondría a los gritos diciendo: no nos pueden quitar el agua porque es un derecho, ustedes se preocupan más por la infraestructura que por la gente hidratada. Acá la prioridad es que Doña Rosa pueda ir a la canilla y sacar agua. Bueno, lamentablemente, si este discurso tiene éxito, los problemas con la contaminación del agua no se van a solucionar y muy pronto la gente, incluida Doña Rosa, se van a intoxicar gravemente. Una cosa parecida a todo esto se da con la macroeconomía de un país. Hay unos cuantos pilares fundamentales en los cuales después se afianza toda la economía, que depende de que ciertas cosas estén en orden. Muchas personas, un tanto brutas e inconscientes, o incluso algún que otro mercenario, te podrá decir que esos números no importan porque lo que de verdad importa es que Doña Rosa pueda ir a la verdulería y le alcance para comprar 1 kilo de papas. Eso de tener los números en orden es para desalmados sin empatía que se preocupan más por una tablita de Excel que por la gente. Pero resulta que por más que te parezca falto de empatía ese que se preocupa por la tablita del Excel, si esta tablita no tiene los números prolijos, te aseguro que eventualmente Doña Rosa no va a poder comprar el kilo de papas. El agua contaminada la va a terminar alcanzando. Pero como este discurso de que los números y tener las cuentas en orden no son importantes y que priorizarlos es condenar a Doña Rosa a la pobreza, es el discurso que la mayoría de las personas prefiere creer en Argentina desde hace años, incluso décadas, y también actualmente deciden seguir creyendo eso, en Argentina estos números fundamentales no han hecho más que empeorar en los últimos años. El déficit fiscal desde 2011 hasta 2023, además de ser una constante, tenía una fuerte tendencia al aumento, porque claro, eliminar ese déficit fiscal significa quitarle el kilo de papas a Doña Rosa. Creer que en la República Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender la Argentina, la economía y el mundo. Las reservas del Banco Central, que en 2011, antes del cepo, eran de 52.000 millones de dólares, cayeron más de la mitad hasta 2023. Incluso Macri, con préstamo de FMI, que las llevó hasta 77.000 millones, como no resolvió los problemas del déficit, por dejarse comer la cabeza por los supuestos empáticos que supuestamente defienden a Doña Rosa, no se pudieron sostener. Y el déficit del Banco Central también creció de forma impresionante. Porque claro, al parecer se usó todo eso para que Doña Rosa pueda comprar el kilo de papas, que es un derecho. Carne para todos y leche para todos. La inflación, bueno, desde 2005 hasta 2022 hubo inflación de 2 dígitos, todos los años, y en 2023 hubo de 3 dígitos. Personas de 18 años fueron a votar por primera vez en su vida en 2023 y nunca vivieron en un país normal con inflación razonable. Pero claro, todo eso no importa porque todos estos números no joden a nadie en realidad y garantizan que Doña Rosa no se quede afuera del sistema y sea pobre. Las causas de la inflación en Argentina no es una sola. O sea, por ejemplo, los que decían la causa de la inflación es que emiten dinero, no, evidentemente esa no es una causa. La realidad es que en 2011, antes de que Cristina arranque su segundo mandato, el 24% del país era pobre. En 2015, cuando terminó su gobierno, la pobreza era del 30%. Macri heredó esa pobreza y en 2019 dejó al 35% del país pobre.
y 4 años de Alberto, Cristina y Massa llevaron esa pobreza al 41% o incluso más. Es decir, en todos estos años te vendieron un cuento cortoplacista y vende humo de que corregir esos números era condenar a la gente a la pobreza, pero al final lo que nos dieron fue no corregir ningún número e incluso empeorarlos, mientras que duplicaron la pobreza del 20 al 40% en tan solo 12 años. O sea, ya no solo es la metáfora que te di al principio con respecto al agua que te podrá gustar más o menos o parecer más acertada o menos. Lamentablemente tengo todos estos datos que me respaldan y me demuestran que este discurso disfrazado de empatía duplicó la pobreza. Así que claramente mucha empatía con Doña Rosa no hubo. Argentina desde 2024 en adelante tenía dos opciones. Una era seguir comprando este cuento de que no hay que corregir esos números porque Doña Rosa queda fuera del sistema y coso, y que entonces en 2027, al igual que todos los últimos gobiernos, otra vez se deje más pobreza que la que se había encontrado 4 años antes. Y tenía otra opción, que era hacerle caso a todas las evidencias y pasarse ese discurso cortoplacista, vendehumo, hipócrita y esquizofrénico bien por lo que sería la zona de las pelotas. Es así como Milei metió realmente un ajuste de shock con el cual se buscó corregir todos estos números para estar mejor en el mediano y largo plazo. Déficit fiscal cero e incluso hay superávit, déficit banco central ya en cero, reservas subiendo. Claro, tener que cortar los caños de agua para reparar todo el veneno que dejaron por todos lados con una infraestructura sumamente pobre, y nadie dijo que iba a ser cómodo y popular al principio, porque en muchos casos rápidamente solo percibís los costos y no los beneficios. Para bajar la inflación, no solo hay que equilibrar las cuentas y dejar de emitir, también hay que esperar que el efecto inflacionario termine. Entonces, mientras tanto, no terminás de sentir la baja de la inflación, pero sí vas quedando sin subsidios, por ejemplo. Y para que lleguen inversiones en energía eléctrica, combustibles y se generen trabajos y servicios, primero hay que, por ejemplo, aumentar esos precios para que alguien vea que vale la pena venir a invertir. Así que antes de la mejora del servicio, la inversión y el trabajo, ves cómo suben los precios nada más. Como diría algún filósofo, primero la trampa y después el queso. Mientras tanto, aquellos que por ejemplo en los últimos 12 años no solo no corrigieron nada de lo que había que arreglar, sino que además duplicaron la pobreza y dejaron 1000 problemas, se desentienden de lo que hicieron y además pretenden que todo esté solucionado en 9 meses. Pero ¿saben qué? Ya hay varias cosas que deberíamos destacar al respecto. Por ejemplo, es verdad que la pobreza del primer semestre tuvo un promedio de 53%, pero justamente ese es un promedio, y es un promedio que es así porque en enero la pobreza fue del 57%, o sea, Milei en un mes de gobierno parece que destruyó el universo. Pero como sea, en los siguientes meses la pobreza fue del 51%, incluso algunas mediciones dan algo menos que eso actualmente. Los salarios medidos según RIPTE, según INDEC e incluso según varios sindicatos te muestran que en lo que va del año, y más que nada de abril en adelante, los salarios pudieron ganarle a la inflación, tanto en blanco como en negro, que por ejemplo en julio alcanzaron un crecimiento del 15%. Ojo, eso no significa que el país esté bien y sean todos millonarios. De hecho, se sigue estando por debajo de la pérdida que se generó en los meses finales del año pasado, pero lo que se puede ir notando es la tendencia de que el camino es el correcto. Lo mismo ocurre cuando uno mira, por ejemplo, la inflación. Obvio que tener 4% de inflación mensual es un desastre, y los países normales no tienen eso ni en un año entero. Pero contemplando toda la situación argentina, el poder ver esta tendencia a la baja desde el primer momento, además de que es la inflación mensual más baja en años, es otra de las grandes señales. Y por destacar algo más, tenemos los semáforos de actividad económica que coinciden en que marzo fue el punto más bajo de actividad. Pero más o menos, a partir de toda esa destrucción, la tendencia cambia y poco a poco en los siguientes meses ya se van viendo mejoras. Si bien comparar Guatemala con Guatepeor no significa estar bien, y el rebote del gato muerto y todo eso, si uno contempla que ya se hizo el trabajo más difícil del ajuste y que dentro de todas las consecuencias que podrían haber surgido, imaginábamos dólar a 3.000, inflación de 400, pobreza incluso en 70%, esas cosas no sucedieron, y además uno ve que todas las tendencias son
buenas. Y podríamos hablar también del riesgo país 700 puntos menos que en diciembre, o cómo también se van activando depósitos en dólares, blanqueo, crédito y demás. Es imposible no pronosticar que lo peor esta vez sí ya pasó y que ahora en más es todo para arriba. En fin, me gustaría que este video lo volviéramos a ver en 2027 y prestáramos atención a qué sucedió. Yo creo que la pobreza va a estar más cercana al 20% que al 41% heredado de Alberto, que si le incluyéramos las bombas nos dejaría algo así como 57%, pero bueno, ¿tendré razón yo? ¿O la tendrán todos los hipócritas esquizofrénicos mercenarios brutos que se la pasan jodiendo y duplicaron los pobres en los últimos 12 años? Espero que este video te haya gustado y muchas gracias por verlo. Y nos vemos en 2027. Y traigan una pala para enterrar a los cortoplacistas.